Estoy realmente muy contento de poder hablar de Jorge Gaitán Durán en su ciudad, poder contarles a ustedes del resultado de 11 años de rastrear su vida y su obra en publicaciones, libros, revistas, periódicos entre 1945 y 1962. Como lo decía Adriana, pues el libro Un solo incendio por la noche es el resultado de esa primera pesquisa, digamos, de recopilación de datos de la obra dispersa de Jorge Gaitán Durán, de la cual sorprende enormemente la cantidad de escritos que Gaitán Durán dejó en 38 años de vida. Es un hombre que tuvo unas facetas pues que marcaron enormemente la vida colombiana, pero que como escritor y como periodista dejó una obra verdaderamente gigantesca para su edad. Quiero comenzar con un epígrafe que es un pie de página que Jorge Gaitán Durán pone en su libro Sade, el libertino y la revolución, publicado en 1960. Dice: hoy más que nunca, cuando a la literatura la solicitan conformismos abrumadores, su nobleza reside en el riesgo. La literatura no es solamente una estética de la filosofía, sino también una ética de la palabra. Jorge Gaitán Durán nació en Pamplona, norte de Santander, el 12 de febrero de 1924. 6 días después del asesinato de su abuelo, el general Justo Leonidas Durán Gómez, artífice de la creación de este departamento y comandante de uno de los 3 ejércitos liberales autónomos que un cuarto de siglo antes había combatido contra el gobierno conservador en la llamada Guerra de los 1000 días. Su padre fue el ingeniero bogotano Emilio Gaitán Martín, quien gracias al auge de la construcción de obras civiles durante la segunda década del siglo XX, consiguió acumular un considerable patrimonio que, unido al de su esposa, Delina Durán Durán, garantizaron a sus 2 hijos la mejor educación que era posible recibir. A diferencia de sus compañeros de generación, en su mayoría también originarios de la provincia, Jorge Gaitán Durán tuvo el privilegio de no depender de un empleo público o privado para procurarse su sustento diario. Jamás debió anteponer su bienestar económico a sus ideas. Era un espíritu rebelde, salido del propio seno de una élite colombiana siempre incapaz de tolerar la crítica sobre su ejercicio del poder. Sin embargo, no era un revolucionario. No pretendió renunciar a sus privilegios, que le procuraban la posibilidad de viajar, informarse, discutir y crear con tranquilidad. El cometido de su labor crítica era poner en tela de juicio las relaciones de poder que hacían que esas prerrogativas fueran exclusivas de una clase social a costa de las demás. Esa postura fue asumida por unos como la traición a su clase y por otros como una veleidad ideológica. Para él, esta contradicción encerraba el drama de un país sometido por posiciones políticas extremas y donde solo se puede expresar libremente las opiniones amparados por la riqueza, al margen de la burocracia estatal. En 1941, Gaitán Durán arribó a Bogotá para estudiar ingeniería civil en la Universidad Nacional, pero abandonó esa carrera un año después para matricularse en Derecho en la Universidad Javeriana. Muy temprano reclamó un lugar en las páginas de los suplementos literarios bogotanos y muy pronto también publicó sus primeros libros, destacándose entre sus contemporáneos por su interés por confrontar la tradición cultural y literaria del país, y especialmente por reflexionar acerca de las responsabilidades éticas del intelectual. Le resultaba inconcebible que los escritores y poetas pretendieran llamar la atención exclusivamente sobre la perfección estética de sus creaciones y prestaran oídos sordos a las desigualdades y la violencia que vivían sus semejantes. Me parece que en nuestro tiempo, escribió,
Los valores éticos han tomado en todo lo referente a la producción artística una innegable primacía sobre la concepción creativa netamente estética. En las nuevas expresiones de cultura se observa con facilidad que se ha abandonado la norma exterior para ir hacia lo subjetivo primero, luego profundizar en los problemas del hombre universal. Las causas están a la vista. Cuando una época se caracteriza por su inconsistencia histórica, por su confusión de valores, por la destrucción de instituciones que se tenían por inconmovibles, el hombre no se satisface con la simple contemplación de lo bello y necesita para su sosiego interior la integración de una nueva jerarquía de valores que refleje su angustia y a la vez su deseo de serenidad y paz. Esto lo escribió en 1949 en el suplemento literario del Tiempo. En sus críticas sobre pintura y literatura, Gaitán Durán promocionó constantemente los valores de su generación, sin dejar de resaltar los aportes de algunos de sus predecesores a la cultura colombiana. Convencido de la importancia de la nueva generación de artistas colombianos, organizó en Bogotá en 1947 el primer Salón de Artistas Jóvenes de Colombia y en 1949 participó en el Congreso de Intelectuales Nuevos realizado en Bogotá entre agosto y septiembre con el objeto de analizar las condiciones actuales del hombre, la sociedad y el territorio en Colombia y trazar las líneas directrices que definan una tarea política, técnica y cultural. A este congreso asistieron entre otros Jaime Posada, Álvaro Esguerra, Pedro Gómez Valderrama y Jorge Gaitán Durán, y sus avances fueron seguidos de cerca en la prensa nacional por personalidades como Baldomero Sanicano. En sus preocupaciones éticas, Gaitán Durán había comenzado a ser influido por las ideas del existencialismo francés, que ponían al hombre en posesión de su libertad y en consecuencia de su destino. Sin duda, el convencimiento de que no hay ninguno de nuestros actos que al crear al hombre que queremos ser, no cree al mismo tiempo una imagen del hombre tal como consideramos que debe ser, fue determinante en la manera como la generación literaria a la cual pertenecía Gaitán Durán abordó el problema de la creación literaria y artística. Para cambiar a su país, debían cambiarse a sí mismos, debían convertirse en el tipo de intelectual que juzgaban necesario para Colombia. Cuando la generación a la que perteneció Jorge Gaitán Durán irrumpió en el panorama literario colombiano, la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin. El horror de los delitos cometidos en nombre de la civilización obligó a los intelectuales a poner a la humanidad, sus realizaciones y sus instituciones una vez más en cuestión. Era necesario resolver de manera nueva los interrogantes sobre el ser y el destino del hombre. Había que rebelarse contra la complicidad de quienes observaban impasibles los crímenes, mientras pregonaban la perfección estética de sus obras. En las nuevas creaciones debían traslucir las cuestiones relativas a la condición humana. Era un imperativo asumir la creación como una problemática ética. En Colombia, a la par con las noticias europeas, se conocían las primeras masacres del periodo llamado de la violencia. El estado de sitio había comenzado a ser usado como un instrumento para conjurar la oposición y el disenso. Cualquier tentativa por modificar las relaciones de clase existentes era recibida con hostilidad. La política y la religión dominaban todas las esferas de la vida nacional. La literatura era apenas un atributo, como los buenos modales, para ascender en la pirámide social. No era difícil entonces que los jóvenes colombianos de la época asimilaran como propias las ideas que alentaban a la juventud europea de la posguerra. Gaitán Durán participó en la toma de la Radiodifusora Nacional el 9 de abril de 1948, hecho que le valió ser acusado y perseguido por el Estado como uno de los supuestos autores intelectuales del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y de la revuelta en Bogotá. Él mismo calificaría este hecho como espontáneo, fruto de la indignación por la negligencia del gobierno ante la violencia política que crecía en aquel tiempo. El motivo de la persecución judicial era el disgusto de las élites porque las personas que participaron en las tomas a las estaciones radiales
hicieron eco de la indignación del pueblo. Demandar justicia era considerado sinónimo de rebelión y responsabilizar al comunismo de lo sucedido a raíz de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán fue una manera como las élites liberales y conservadoras evitaron asumir su responsabilidad política y aprovecharon para castigar a quienes se atrevieron a pronunciarse en contra de cómo se libraba la lucha por el control del Estado en Colombia. Un primer ejemplo de la aversión de las élites por Gaitán, por Jorge Eliezer Gaitán, es este fragmento de la columna Danza de las Horas que Calibán escribiera en El Tiempo un día antes de las elecciones presidenciales de 1946 para desprestigiar al entonces candidato liberal disidente. Abro comillas. La oligarquía es torpe mentira en Colombia. Aquí no hay clases exclusivas, ni enormes fortunas privadas de antiguo origen, ni gentes privilegiadas, ni castas explotadoras. La honestidad y pobreza de los políticos es tradicional. Los pretendidos escándalos administrativos, de tal manera exiguos que en otro país cualquiera no serían dignos de mención. Si hay nación que puede enorgullecerse de sus políticos, sus estadistas, sus dirigentes, es Colombia. Los hay y los ha habido mediocres, faltos de capacidades, demagogos. Impuros no. Es grande injusticia contra la patria enarbolar como bandera la corrupción pública, en esta tierra, la más honesta del planeta. Cierro comillas. Otro ejemplo es este editorial de El Siglo, el 7 de febrero de 1948, día de la famosa Marcha del Silencio que Gaitán promovió para exigir al gobierno de Mariano Ospina Pérez enfrentar la violencia que comenzaba a arrasar los campos de Caldas, Boyacá y Santander. El gaitanismo, ¿qué es el gaitanismo? El gaitanismo es una epidemia, no es una corriente política, no es un partido nuevo, es una enfermedad, una especie de intoxicación que lleva a sus víctimas a odiar la paz, el bien ajeno, el orden, y que las precipita a la violencia. Es una especie de enajenación mental que hace atribuir a otros los desmanes cometidos. El gobierno no se caerá por los agravios de los oradores ni por los destemplados gritos de los manifestantes, pero eso sí impondrá el respeto a los ciudadanos y ello con la fuerza si es necesario. Al día siguiente, la prensa gaitanista hablará de violencias. Desde ahora preguntamos, ¿quién es el responsable de lo que pueda suceder? ¿Los oradores que precipitan al pueblo a la locura colectiva o el gobierno que se limita a imponer el orden y el respeto? Contrariar a los sectores retardatarios le valió a Gaitán Durán que atentaran físicamente contra él a comienzos de 1950. A salvo de este atentado, regresó clandestinamente a Cúcuta, desde donde pasado un mes partió hacia el puerto venezolano de La Guaira para abordar el buque Insignia, rumbo a Europa. En este buque comenzó la redacción de su diario, en el cual consignó sus impresiones sobre los países europeos y asiáticos que visitó. Testimonió lo que veía, así como los interrogantes en relación con su patria, pues Colombia nunca dejó de ser una de sus preocupaciones fundamentales. Durante su estadía en París, influido por las ideas de Jean-Paul Sartre, se afirmó su convicción de que el verdadero intelectual es aquel que es fiel a un contexto político y social, pero no deja de discutirlo. Siguiendo el ejemplo de Sartre, Gaitán Durán concibió la revista Mito, cuyo primer número apareció en Bogotá en mayo de 1955, en plena dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. En Mito, Gaitán Durán y quienes lo acompañaron en la dirección buscaron promover nuevos valores éticos en el ámbito cultural colombiano, procurando descorrer los velos morales que impedían la investigación, la divulgación y el debate sobre temas literarios, políticos y sociales necesarios para el desarrollo pleno de una conciencia intelectual. Crearon las ediciones y la radiorrevista Mito y llevaron sus discusiones tanto a las aulas de clase como a las salas de redacción de los periódicos. Estaban convencidos de que, abro comillas, no es poco lo que puede hacer un escritor o en general un intelectual.
Ante todo, puede y debe dar ejemplo de dignidad. Luego, puede y debe protestar, no obstante, toda suerte de censuras a través de su obra y de los medios que tenga a mano, por mínima que sea la difusión de sus opiniones. También, en consecuencia, debe aprender a correr los riesgos. Todo esto tiene más efectividad de lo que se piensa. El Estado no puede existir contra la inteligencia. Cierro comillas. En 1955, cuando Mito apenas comenzaba, Jorge Gaitán Durán se hizo cargo de la crítica de cine y de la sección de comentarios día a día de El Espectador en reemplazo de Gabriel García Márquez. Fue el comienzo de sus colaboraciones en este diario, que se prolongaron de manera intermitente por 6 años. Estas páginas constituyen lo más extenso de su obra y en ellas ratifica su confianza en la capacidad de los intelectuales para influir en la transformación ética del país. Militó en el Movimiento de Recuperación Liberal, MRL, creado en 1958 por algunos intelectuales liberales para oponerse al Frente Nacional. Colaboró en el semanario La Calle, principal medio de expresión de esta corriente, y en él esbozó las ideas que expuso en el libro La Revolución Invisible de 1959, un ensayo en el cual analizó la crisis y el desarrollo de Colombia y que sirvió para fustigar también, abro comillas, la mentalidad pueril de los dirigentes colombianos que aún hoy en día piensan que una política es el resultado de combinaciones entre algunos personajes y grupos y no el resultado o el rechazo de estructuras económicas, sociales e ideológicas. Cierro comillas. Por esos días integró también la Junta Nacional de Censura de Cine, en representación de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas. Desempeñó esta labor convencido de que gracias a la presencia deliberante de los intelectuales, episodios como la prohibición en 1958 de El Rojo y el Negro, versión cinematográfica de la obra literaria de Stendhal, podían evitarse. Aunque pudo refugiarse en su creciente prestigio como escritor, prefirió usarlo para llamar la atención sobre la tarea de esta institución del gobierno. Sabía que su desacuerdo podía ser inútil en la práctica, pero sin duda eficaz en la formación de nuevas conciencias, especialmente si se discutía de manera pública. Por eso, una vez la mayoría de esta junta censuró la película, dirigió sendas cartas al ministro de Educación Nacional, Alonso Carvajal, en las que les manifestó su descontento con la decisión y lo conminó a participar en el debate, mostrándose partidario de una orientación distinta en la clasificación de las películas. Sin embargo, el ministro ratificó la prohibición, hecho por el cual Gaitán Durán renunció a su cargo en la Junta Nacional de Censura Cinematográfica como una manera de fijar su posición frente a la controversia, ratificada en la carta que dirigió de nuevo al ministro de Educación. Abro comillas. Cuando me fue ofrecido el cargo de censor nacional de cine, no lo acepté por consideraciones económicas o porque me llamara especialmente la atención esta tarea, sino apenas por cumplir un deber. Si yo estoy en la Junta, es precisamente para que una obra como El Rojo y el Negro, o como El que debe morir, no sea prohibida ni mutilada. De resto, nada justifica mi presencia entre ustedes. Mi silencio en este caso o en alguno otro pudiera presentarse, significaría que yo solamente estoy devengando un sueldo y no atendiendo, como me corresponde, a mi conciencia. La conciencia es el único bien que tenemos los escritores y es lo único que no podemos sacrificar de ninguna manera. Por lo demás, el único tribunal al que podemos recurrir es el de la opinión, y sería inconsecuente conmigo mismo, con la entidad que represento en la Junta y con todas las personas que se sienten representadas por mí, si así no lo hubiera hecho. Creo sinceramente que este incidente corresponde muy bien, en un plano modesto, a lo que es nuestro país. En efecto, Colombia es un país que ha escogido la inmovilidad. Aquí nadie se toma el trabajo de estudiar detenidamente un aspecto de la vida nacional, de analizar una situación, de plantear un problema. Esta es la patria de las soluciones fáciles, y la solución más fácil de todas es la burocracia. Como se ha dicho repetidas veces, aquí nadie renuncia,
Cada cual se aferra sin gloria ni pena a su pequeña porción de comodidad. Todo esto es posiblemente más grave de lo que parece. Un país sin inquietudes es un país que le tiene miedo a la verdad. Cierro comillas. Gaitán Durán combinó estas actividades intelectuales con un fecundo quehacer literario. En el lapso de 15 años publicó los libros de poesía Insistencia en la tristeza, Presencia del hombre, Asombro, El libertino, Amantes y Si mañana despierto. Los ensayos La revolución invisible, Izade, El libertino y la revolución, y el libreto para ópera Los zampones, que alcanzó a ser llevado a la escena con música de Luis Antonio Escobar y la escenografía de David Mansur. A ellos se le suman los libros póstumos China, poemas escritos entre 1952 y 1955, y el volumen Un solo incendio por la noche, que recoge su obra crítica, periodística y literaria recuperada. La obra de Jorge Gaitán Durán revela su constante preocupación por el que consideraría el problema ético fundamental, la comunicación con los otros. Porque en lograr que sus ideas fueran escuchadas, comprendidas y analizadas, concentró su vida y su obra, pues no concebía de otra manera el compromiso del intelectual. Sus actos debían corresponder plenamente con su obra y ésta debía ser una expresión inequívoca de su pensamiento. Para conseguir su propósito, exploró y se valió de diversos canales y formas de expresión. Rechazaba la concepción meramente estética del arte y la literatura, así como aborrecía al escritor y al pintor que sacrificaban su arte al servicio de la propaganda política o religiosa. En su caso, esta reflexión se produjo en la acción y en ella se tradujo. Por eso, si bien es posible apreciar su obra sin conocer los detalles de su vida, es necesario conocerla tanto como sea posible si se quiere comprender mejor la magnitud de su apuesta ética. Otra característica de la vida y la obra de Gaitán Durán es el riesgo intelectual. Sus incursiones en la política, el periodismo y la industria editorial son una expresión clara de ese riesgo que se materializó en persecuciones y calumnias, debidas a su crítica permanente de las estructuras sociales, económicas y políticas del país, perpetuadas por las élites mediante la censura y la violencia. El riesgo intelectual en Gaitán Durán también se expresa en la dispersión de sus fuerzas creativas. Una concepción tan amplia de la misión del escritor trae consigo sus riesgos para la obra literaria. Bucear por diferentes actividades intelectuales, al tiempo que se exploran los géneros y las formas, impide la concentración necesaria para alcanzar la gran obra, es decir, aquella en la que se realizan la ruptura o la novedad. Es esta forma del riesgo especialmente la que llevó a la poeta María Mercedes Carranza a escribir, abro comillas: Gaitán Durán, a pesar de haber muerto tan joven, es uno de los intelectuales más completos que ha tenido el país. No hablo del poeta más completo, ni del crítico más completo, ni del escritor más completo, ni del editor más completo. Cuando me refiero al intelectual más completo, quiere decir el hombre de cultura íntegro, que reflexiona, escribe y actúa desde su condición de intelectual, condición sobre la cual tiene plena conciencia. Esta conciencia implica la convicción de que el intelectual tiene la obligación de actuar y de influir en la vida nacional. Cierro comillas. La obra de Gaitán Durán expresa su certeza acerca de la necesidad de cambiar el lenguaje, interrogarlo, enjuiciarlo, transgredirlo y exigirle que se internara en lo innombrado. Había que transmitir y hacer comprender a los otros las propias ideas con total claridad. A su juicio, un escritor, un poeta, no podía pretender que sus obras fueran leídas, escuchadas y atendidas si se expresaba con las mismas palabras que precipitaban los espíritus a la guerra y justificaban el abuso de los poderosos, amparados por el derecho y el capital. No obstante, aborrecía el arte y la literatura convertidos en instrumentos de esa propaganda política y religiosa. En el caso del poeta, creía que éste no solo se expresa, sino necesita expresarse con fasto. No solo debe dar respuesta a su situación, sino tiene que hacerlo
y ahí reside la tensión en términos de doble verdad, eficacia y belleza. Su lucha es de nuevo, y a ello llega por el camino entrañable, una lucha por la palabra, una palabra que signifique y a la vez que rutile. El vocablo poético debe llevar al reino del otro la pesadumbre de la existencia humana y a la vez tener vida propia, gloria. Eso es una cita de Gaitán Durán. La búsqueda de una expresión poética propia se advierte en Gaitán Durán primero en la experimentación con las formas del poema. En sus libros Insistencia en la tristeza, Presencia del hombre y Asombro, se aprecia no solamente la influencia del pedracialismo, sino el apego todavía a las formas del verso clásico. Inmediatamente después, sin duda atraído por la cultura de ese país que conoció durante uno de sus viajes, escribió el libro China, en el cual se aventura con poemas que evocan las formas del haiku. Se adentró luego en el poema en prosa con El libertino y regresó a las formas del poema clásico en sus dos postreros libros, Amantes y Si mañana despierto. Este último acompañado por notas de su diario que se convierten en otra forma de su decir poético. Sin olvidar su libreto para ópera Los Zampones, que es sin duda una muestra de su preocupación por incursionar en nuevas formas para comunicarse con sus semejantes. Él mismo justificaría esta incursión en tan diversas formas del poema en una entrevista publicada en El Tiempo en 1960. Abro comillas. Desde hace algún tiempo vengo afirmando que en nuestra época se ha producido no una crisis de la poesía, sino una crisis del poema. Los tiempos modernos son tan complejos, tan implacables, que el verso, incluido el verso libre, no puede contenerlos. La historia ha violado el poema. Por ello, yo creo que el deber y el valor de los poetas de mi generación y de los que vendrán puede buscarse en su capacidad para violar la historia, es decir, que a nosotros nos ha correspondido la tremenda tarea de arrojar el cadáver del poema tradicional y de crear nuevas formas que son, en última instancia, formas de violencia. Cierro comillas. En esta búsqueda de nuevas formas del poema, una influencia aún por precisar en la obra última de Gaitán Durán, quizás sea la de Octavio Paz, mediada además por una entrañable amistad. Al ser interrogado sobre esta influencia, el poeta colombiano manifestó lo siguiente: ciertamente, Octavio Paz en estos últimos tiempos no solo coincide conmigo en temas humanos y literarios. Ambos, verbigracia, nos preocupamos por autores como Vatel y el Marqués de Sade, sino que ha ejercido una acción muy provechosa sobre mi trabajo. La estructura de mis poemas, de mi verso, es muy diferente de la de Paz. La suya es maciza, deslumbrante. La mía es quebrada, a ratos prosaica, pero quizás en la parte metafórica me haya marcado. Indudablemente lo más importante para mí y para cualquier otro escritor de mi edad en la obra de Paz es la profunda unidad entre su labor crítica y su labor poética. Paz, y esta es la cualidad suya que más me atrae, reflexiona sobre el poema en el poema y convierte su obra teórica en poema. Nada más fascinante que esta doble empresa en la cual reflexión y arrebato van juntos sin implicar una confusión de géneros. El segundo aspecto preponderante en la búsqueda de una expresión poética propia en Gaitán Durán es su convencimiento de que el poder de la literatura, y en especial de la poesía, radica en su capacidad para traducir al hombre, al ser, pero sobre todo para develar su parte oscura, porque toda crisis social y moral es en sí misma una crisis del lenguaje, pues significa que éste ya no traduce al hombre u oculta su realidad. En esta idea radica el interés de Gaitán Durán por la obra del Marqués de Sade y especialmente por el erotismo. Según el poeta colombiano, en la antesala de la Revolución Francesa, en su fragor y aún después, ningún escritor, excepto Sade, ha conseguido servirse de la literatura para decir toda la verdad y expresar con ello las censuras que a través del lenguaje le ha impuesto al hombre la civilización, pues el pretendido elogio del vicio y del libertinaje fue una respuesta violenta de Sade, cuyo único fin era develar al hombre la faz oscura de su verdad. Para defender la sociedad, hemos concebido crímenes más atroces que los imaginados por Sade,
pero rechazamos la libertad de sus personajes. Abro comillas. Sade desnuda al hombre para ofender a la sociedad, porque la sociedad ofende al hombre, dice Gaitán Durán. El interés de Gaitán Durán por el carácter subversivo del erotismo tiene su origen en su preocupación por la comunicación con los otros, pues nombrarlo significa develar una humanidad desgarrada por su deseo, ansiosa por olvidar la historia y disolverse en las trepidaciones del orgasmo. Todo porque en el poema, como en el orgasmo, desaparece la angustia de contemplar al otro como una realidad inasible e impenetrable. Nombrar la parte oscura del ser significaba contribuir a la formación de una nueva conciencia, despojada de los tabúes de la prohibición a la hora de referirse a su intimidad. Al respecto, en su diario anotó lo siguiente: nuestro lenguaje actual se basa en una mentira. Pone entre paréntesis de silencio los terribles abolengos de nuestra especie. Obedece a nuestras formas de civilización, es decir, al conjunto de instituciones, leyes, maldiciones con las cuales la sociedad, fundada en una tarea, rechaza el furor y el vértigo de su origen. A su turno, esta violencia, que jamás ha cesado de manifestarse en las religiones y sus sacrificios, las guerras y sus asesinatos permitidos, las orgías y sus excesos sangrientos, desdeña imperialmente las pirámides de vocablos que el hombre construye para comunicar su progreso, para ser cada día más humano. Nuestro lenguaje no ha sido hecho para expresar la parte oscura del ser, está hecho de silencios y su máxima osadía es el sigilo. El antagonismo entre violencia y discurso solo puede ser resuelto por el himno. No os asombréis entonces de que la poesía desborde el poema, invada la novela y el teatro y se aventure en los meandros del ensayo. Porque el poema viola el lenguaje, logra violar nuestra intimidad. La poesía es una forma de violencia. Cierro comillas. En el panorama de la literatura colombiana, la poesía de Jorge Gaitán Durán, y en especial la contenida en el libro Amantes, inaugura precisamente una etapa de rebelión contra los atavíos y los equívocos usados comúnmente para referirse al placer y al dolor del cuerpo, a la sexualidad en su conjunto. Del fingimiento se pasa a la violencia, si se quiere, porque en algunos de sus poemas, abro comillas, las imágenes chocan, no respetan el decoro social, atentan contra nuestra hipocresía. Pero esa desnudez del instinto quiere decir presencia del ser y del mundo. Cierro comillas. El cuerpo aparece como privilegio y reto a un tiempo, una totalidad en la que conviven y combaten la vida y la muerte. Un ejemplo es este poema del libro Amantes. Lleva la muerte en su espada quien por amor debe morir o matar lo que ama. Magnánimo como su pena, pues no busca olvido sino infierno. Si el arma hunde en el otro pecho, en su pecho la aloja. Mas la carroña no es suya, sino definitivamente ajena. Vivo queda, es decir, culpable. No solo arrastra tormento para siempre, 1000 veces repite su delito, porque sanguinario es el príncipe con gentes que no odia ni conoce, y Dios condena por el mismo mal que es su obra, y los jueces castigan al que rechaza la injusticia. Él por ella pidió ser condenado. Castrado, no. Aprende a ser hombre quien por serlo sufre, quien entre tierra y cielo solo quiere ser hombre. No será su existir fácil como respeto de puta, guerrero sí, o loco, pero nunca inocente. De la violencia del lenguaje y las imágenes empleadas en Amantes para nombrar el erotismo, se pasa al fasto de la voluptuosidad y la inminencia de la muerte en Si mañana despierto. Mi obra, afirmaba Gaitán Durán, afirma simplemente que el hombre debe saber a todas horas que va a morir, lo cual conduce a que el erotismo sea, como la poesía, el único instante en que podemos pulverizar una historia implacable. Nada más impreciso que darle a Jorge Gaitán Durán el calificativo de poeta de la muerte.
No son las suyas una obra y una vida oscuras y desoladas. Lejos estaba de claudicar en su combate cotidiano por vivir lo que pensaba y escribía. En una carta enviada desde París, la argentina Alejandra Pizarnik, esta sí una poeta de la muerte, manifestó a Pedro Gómez Valderrama que nunca había visto a un poeta tan solar, con tantas ganas de vivir. Si Gaitán Durán recuerda a la muerte es porque se trata de nuestra única verdadera certidumbre, y a este destino aterrador no tenemos más que oponerle sino nuestra vida, que no es otra cosa que el sueño que somos cuando estamos despiertos. Sabemos que vamos a morir, pero mientras eso ocurre, todos los días debemos empujar la pesada piedra de la existencia hasta llevarla cada vez más cerca de la cima de nuestra libertad, recomenzando con cada nuevo amanecer. En esta obra, la muerte no libera de la vida, sino que compromete a vivir con plenitud. Se trata de una aprobación de la vida hasta en la muerte. Escuchemos uno de los poemas de este libro. Si mañana despierto. De súbito, respira uno mejor y el aire de la primavera llega al fondo. Mas solo ha sido un plazo que el sufrimiento concede para que digamos la palabra. He ganado un día. He tenido el tiempo en mi boca como un vino. Suelo buscarme en la ciudad que pasa como un barco de locos por la noche. Solo encuentro un rostro, hombre viejo y sin dientes, a quien la dinastía, el poder, la riqueza, el genio, todo le han dado al cabo, salvo la muerte. Es un enemigo más temible que Dios, el sueño que puedo ser si mañana despierto y sé que vivo. Mas de súbito el alba me cae entre las manos como una naranja roja. 50 años después, la lectura de Jorge Gaitán Durán perturba todavía, porque nos recuerda que hay esclavitudes escogidas que constituyen una pérfida comodidad. El mayor homenaje que podemos hacer a este poeta colombiano es convertir en una premisa de nuestra vida la idea que rigió su vida y su obra, porque es una condición para alcanzar una comunicación eficaz con nuestros semejantes. Hay que acabar con la idea monstruosamente banal de que la calidad intelectual es independiente de la calidad humana. Todo edificio estético descansa sobre un proyecto ético. Un delator no puede ser un buen profesor universitario, ni un lacayo puede ser un buen escritor o un buen pintor, porque las fallas en la conducta vital corrompen las posibilidades de la conducta creativa. Muchas gracias.